y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos de aprender la palabra. Estamos transmitiendo desde Venezuela por Reforma TV, desde Venezuela para Latinoamérica, Centroamérica, Europa y Asia. Nos están sintonizando por internet, nos están viendo por el YouTube, nos están viendo por, como dice la sobrinita mía, tío, ¿vos tenés Facebook? Por el Facebook. Y bueno, estamos bendiciendo, sembrando una palabra. Y desde Venezuela, Caracas, el programa Palabra de Iluminación, que estamos transmitiendo en el canal, en nuestro canal de Venezuela, Reforma TV. Hoy quiero tocar un tema, haciendo un seguimiento a lo que el pastor Andrés Noguera está enseñando. Saludos a nuestro pastor. Quiero que demos un aplauso por los pastores, por favor. Pastor Andrés Noguera, pastora Carolina de Noguera. La verdad es que es una bendición estar unidos, aunados y en unísono con ellos en el ministerio. Quiero hablar, me toca hoy un tópico relacionado a la cristología, lo que nosotros hemos denominado cristología de alta crítica. ¿Por qué cristología de alta crítica? Y preste atención a esto, porque es lamentable decirlo, que en nuestras congregaciones, nuestros ministerios en general, nuestros institutos, vengo de dar clase de tres de ellos, y lo que nos están dando a nosotros como cristología es biografía de Cristo. El Cristo que nació, el Cristo que fue niño, el Cristo que fue hasta que lo llevan a la cruz, se levantó de los muertos. Y verdaderamente que eso no es cristología, eso es biografía. Nosotros damos lo que llaman la cristología de alta crítica, damos los momentos más críticos y las verdades más contundentes que se deben decir de Jesús. El apóstol Pablo me llama la atención en el libro de, creo que es Filipenses, en una de sus cartas Pablo dijo, para vergüenza mía, no dice para vergüenza de otros o de muchos, no dice Pablo así. El texto dice que está hablando de pena ajena. Dice, para vergüenza mía lo digo, muchos en la iglesia no conocen a Jesús. Muchos en la iglesia no conocen a Jesús. En Apocalipsis, usted consigue por allá en el capítulo 3, creo que versos 20 o 21, donde dice, yo estoy a la puerta, hablando Jesús. Yo estoy a la puerta, toco y llamo, si algo abre la puerta, si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él, él cenará conmigo. Ese es un texto que siempre lo hemos tomado para hablar de la evangelización. Tú sabes, hermano, Cristo está tocando la puerta ahora mismo. Si tú le abres, Él va a entrar, Él va a comer contigo. Oh, Dios mío, ¿cuántos quieren comer con Cristo? Resulta que cuando analiza bien el texto o el pensamiento de lo que está escrito en Apocalipsis, capítulo 3, versos 20 o 21, Jesús le está tocando la puerta a una iglesia evangélica. Evangélicos, gentes redimidas, lavadas por la sangre de Cristo. Su nombre está escrito en el libro de la vida y Cristo está afuera, no lo dejan entrar. ¿Aló? O sea, es paradójico, pero es una gran realidad lo que está sucediendo en nuestras iglesias, que la mayoría de nuestros creyentes no conocen a Cristo. ¿Oído bien lo que voy a decir? No conocen a quién dije, a Cristo. ¿Cuánto más a la persona del Verbo? Que la persona del Verbo, el hecho de que se hayan dado ciertos incidentes en la persona del Verbo antes de venir, antes de hacerse carne, se hayan dado ciertos incidentes que lo vamos a hablar, es lo que le da auge o lo que permite que reluzca la persona de Jesús. Sin el verbo no hay disposición, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la humillación
Óigase esto, oiga, lo que se conoce teológicamente, esto a lo mejor primera vez que usted lo va a escuchar, lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Porque para que usted estuviese allí donde usted está ahí sentadito, formando parte del cuerpo, y los que están acá en esta noche visitándonos, que no han recibido o no han aceptado que Cristo los aceptó. Porque eso está muy mal. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? O sea, son tan que Cristo tiene que esperar que ellos los acepten. ¿Aló? O sea, Cristo tiene que esperar que vos lo aceptéis. No, la Biblia dice que fuimos aceptos en Él. Ya Él nos aceptó. Entonces usted tiene que aceptar que Cristo lo aceptó a usted. ¿Aló? Y los que están acá, que no han aceptado que Cristo lo aceptó, no han entendido esa verdad, esta es noche de salvación para ellos también. Los que me escuchan, los que me están viendo a través de la televisión, a través del video, por YouTube, por la internet. Entender que ya fuimos aceptos en Jesús. Pero para que eso se diera, pues tuvo que haber una humillación en el verbo, o la humillación de lo que es lo que se conoce teológicamente como la humillación de Dios en el verbo. Voy a leer porque quiero dar un fundamento para que esto que vamos a expresar hoy usted vea la fuerza y los valores de lo que indica la humillación del verbo. Dice en Filipenses 2:5-11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ya está hablando del verbo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús, dice el texto original. El texto no dice para que en el nombre de Jesús. El texto dice para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús. Eso lo explicamos después con un poquito más de tiempo. Para que en el nombre que se le dio a este hombre llamado Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Kyrios o Kerium, que es salvará Señor, que es el Kyrios o Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5-11. Pero movámonos un poquitito a Juan 1, verso 5, después vamos a verso 5, del 1 al 5, después vamos al verso 14. Dice: en el principio, la palabra Arshem, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, hablando del verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14 dice: y aquel verbo oído, ¿y aquel qué? Verbo por lo cual fueron hechas todas las cosas. Por eso es que el pensamiento de Pablo, cuando dice por allá en el libro de los Hebreos, en otras cartas, hablando de que Cristo es el origen o el principio de la creación, el pensamiento de Pablo no radica en Jesús, radica en el verbo. Es un pensamiento que hay que desarrollarlo bien y explicarlo bien, porque si nosotros analizamos, hay que tomar mucho en cuenta esto, señores, que la preexistencia se les denominadas al verbo, no a Jesús. O sea, la Biblia no habla de la preexistencia de Jesús. Los pasajes que aparecen en la Biblia que Pablo, que aparentemente, que son muy mal estudiados, muy mal analizados, aparentemente te hablan de la preexistencia de un Jesús que estaba antes de su aparición, de entrar en la escena. Aparentemente, cuando usted analiza bien el pensamiento de Pablo, Pablo no está refiriéndose a Jesús, al Cristo. Pablo está refiriéndose a la persona del verbo en Jesús, no en Jesús mismo. Porque si nosotros entendemos que todo lo que es, si nosotros entendemos que todo lo que es carne tiene su principio, tiene su origen, entonces Jesús no es eterno, como muchos piensan, menos se le puede adjudicar la eternidad a Jesús ni la preexistencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo un principio, fue hecho. El verbo se hizo carne, fue hecho.
Entonces Jesús no es preexistente como muchos lo enseñan, ni siquiera es eterno. Jesús es sempiterno, eso lo hemos explicado varias veces acá. Temporalidad, hay que entender que el término eternidad tiene que ver con lo que no tiene principio y no tiene fin. El término temporalidad tiene que ver con lo que tiene principio pero que no tiene fin. Y el término temporalidad, sempiternidad, debo decir, el término sempiternidad, corrijo, sempiternidad tiene que ver con lo que tiene principio pero no tiene fin. Y el término temporalidad tiene que ver con lo que tiene principio y tiene fin. Entre las cosas que tienen principio y tienen fin están las plantas, están los animales, etcétera. Entre las cosas que son sempiternas, que tienen principio y no tienen fin, están el ser humano, están los ángeles que tienen principio pero no tienen fin. Y entre las cosas que son eternas está el conjunto de la deidad, que es Dios. No es Dios Padre, porque no existía el Padre todavía. Estaba Dios, Jehová, Yahvé, el yo soy, el Ayat, el eterno presente. Estaba el Verbo y estaba el Espíritu Santo. Esas tres personas que componen el conjunto de la deidad, se les puede adjudicar lo que llaman la eternidad. La eternidad. Pero no a Jesús, porque Jesús forma parte de lo que son sempiternos. Si Jesús forma parte de lo que son sempiternos porque tiene una creación, porque fue creado, porque tuvo un origen, entonces es imposible decir que Jesús fue preexistente. Jesús nunca operó en la preexistencia. La preexistencia no se le debe adjudicar a Jesús. Por ahí usted tiene que acomodar un poquito eso, porque ya nos enseñaron mal en la teología. ¿Ok? Eso hay que tomarlo bien claro. Antes de entrar en lo que se denomina la humillación de Dios en el verbo, que es lo que teológicamente se entiende, el verbo se humilla, es Dios humillándose en el verbo. Yo quiero entrar un poquitico, porque, perdone usted desde el punto de vista positivo, lo digo, para que me agarréis, perdone usted el desorden, para obtener un orden en los valores. ¿Ok? Yo debería comenzar de 1 al 9. Yo en este caso voy a comenzar del 9 al 1, porque te voy a traer de allá hacia acá, para después volver a arrancar de aquí hasta allá y empatar lo que comencé allá, dejé en la mitad, después empatar lo que comencé aquí y a llevar hasta la mitad, porque si no, no me vas a agarrar lo que voy a decir en el principio. Escuche esto. Cuando nosotros analizamos lo que se conoce el postrer Adán, lo que Pablo llama el postrer Adán, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49, y Romanos 5, 12, 21, oigas esto. El postrer Adán, ¿por qué vamos a hablar primero de esto? Para que usted analice que si no existe la humillación del verbo, no hay encarnación. Y si no hay encarnación, no nace la figura de Jesús. Y si no nace la figura de Jesús, pues no nace la figura del postrer Adán. Aquí estamos quebrados. Cuando hablamos del postrer Adán, el término postrer tiene que ver con uno que tiene que ver con el segundo. Óigame, sencillo, el concepto sencillo. Tiene que ver con el segundo, siendo el último, no dándole lugar a un tercero. Primero eso. Cuando hablamos de Jesús como el postrer Adán, estamos hablando que Jesús es la semejanza del primero, siendo el segundo, por ende, no dándole lugar al tercero, a un tercero, porque es el último. Indica. Oído bien esto. Todo lo que Jesús hizo, primero así, todo lo que Jesús vino a hacer, que por ende hizo, que logró hacer, Adán lo podía lograr también. El hecho de que nace un postrer Adán, que viene siendo, óigame, del vulgo, para que me agarréis, viene siendo como la revancha de Dios. El postrer Adán indica que vino a hacer y a ocupar el lugar del primero que falló, para lograr hacer lo que el primero podía hacer pero no hizo.
Es decir, oiga bien, es decir, te lo agarro. ¿Sabía usted que Cristo venció al diablo? Amén. ¿Lo juzgó? Amén. No lo paralizó, no lo dejó en una silla de ruedas, pero lo juzgó. Amén. Y lo condenó. Amén. ¿Sabía usted que Adán lo podía hacer? ¿Sabía usted que cuando el diablo tienta a Eva, no a Adán? Porque Adán no fue tentado, a quien el diablo tentó fue a la mujer. Porque ese es un animal que sabe lo que está haciendo. Él busca la parte más débil del hombre. Por eso es que en el área, esa área tan fuerte que tú le diste el lugar a la carne y a las concupiscencias, el cual Dios te libró a ti y te sacó de allí, tú debes de cuidar esa área y de guardarla. ¿Por qué? Porque ese es el área que Satanás puede utilizar para volverte a hacer caer. Mantener siempre esa área cubierta. Si fuiste una persona que tuviste problemas con el alcohol, no visitar esos lugares, ni siquiera una. Oler. Problemas con droga, problemas con la promiscuidad, problemas con la fornicación, problemas con el dinero. En fin, debes cuidar el área porque Satanás busca la parte más débil del ser para meterse por allí, porque Satanás te inspecciona, te seduce y te invade. Te inspecciona, Satanás sabe lo que haces, con quién hablas, con quién te la mantienes, dónde te metes. Satanás te conoce más que tú mismo. Una vez que te hace una inspección, él te seduce, al de seducirte te invade. ¿Por qué? Porque él busca el tiempo de seducción en el momento que estás débil porque no tienes una mentalidad en el espíritu. Entonces Satanás, oído, buscó a la mujer y la mujer cedió. ¿A qué? Al mandamiento de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás. Pero la curiosidad se lleva al hombre. Un comandante de una tropa le dijo a sus soldados: les agradezco por favor que todos los que están, los soldados, oído lo que voy a decir. Los soldados que están acá presentes, prohibido visitar el sitio de la estanca de Perucho. No visiten ese sitio, por favor. Bueno, la noche estaban todos los soldados en la estanca de Perucho metidos. ¿Qué será que habrá ahí que me dijeron que no fuera? Así es el hombre. Siempre busca la curiosidad. Cuando yo digo no comas, el diablo tienta a la mujer cae. Oído lo que viene, la mujer cae. Pero el pecado que entró por la mujer no se podía consumar hasta que el hombre, que era la autoridad, no le diera auge a ese pecado para consumarlo. O sea, el pecado llegó hasta la mujer, ese fue el inicio. Pero ahora falta, porque si solamente con la mujer, entonces ya está listo, ya la mujer comió y a mí no me importa que el hombre coma o no, ya usted cayó. Y Adán, pero es que yo no he comido, pero comió la mujer, usted se cayó, usted también cayó en la mujer porque la mujer cayó, comió. No, no es eso. Satanás sabía que tenía que llevar al hombre a comer, porque ese pecado que comenzó con la mujer se consumaba en el hombre. Si el hombre no come, pues automáticamente lo que hizo la mujer queda así, está mal. Punto, ya está. Busca otra solución, no hay problema. Entonces el hombre, Dios lleva a la mujer a que el hombre coma. Cuando el hombre comió, el hombre cede a la tentación. Pero tenemos que aplicar esto bien, presta atención. Adán era mortal y era inmortal. Adán era mortal porque podía morir, de hecho murió. Adán era inmortal porque no estaba sujeto a la muerte. Lo que Adán no era eternamente mortal. Lo que Adán no era eternamente inmortal. Son dos cosas diferentes. Tenemos un Adán mortal e inmortal. Cuando el Adán toma del fruto y come con la mujer, ¡pum!, se consuma el pecado. A lo que se consume el pecado, Adán mira el árbol de la vida. Y Dios le dice: ponme 2 ángeles, cúbreme esa área, porque si Adán me toma del árbol de la vida, entonces Adán pasa a ser eternamente mortal, sin derecho ni posibilidad de ser redimido. Eternamente malo. Sin derecho de ser redimido. Por eso es que Dios puede redimir al hombre por 2 cosas y no pudo redimir al diablo por 2 cosas.
Porque la gente me dice, maestro, ¿por qué Dios perdonó ¿por qué Dios perdonó al hombre y al diablo y a los ángeles no perdonó? Por dos cosas. Uno, porque el diablo, el pecado nació en él. En Adán no nació el pecado, Adán fue llevado al pecado. Dos, el diablo pecó en la eternidad. Y lo que es eterno es eterno. El hombre pecó en el tiempo y tiene solución. Todo lo que hace en el tiempo tiene solución para Dios, para un Dios que es eterno. ¿Aló? ¿Qué pasa? Que si usted me toma del árbol de la vida, usted queda eternamente condenado. Y Dios no lo puede redimir a usted de la condición. Cierra el árbol de la vida, lo cerró. Cerró el árbol de la vida. Hay una reunión en el cielo. Se reunió el Verbo, se reunió Dios, Teos, Dios, Jehová, Yahweh, Yahvé, yo soy. Se reunió el Elohim, se reunió el Verbo y se reunió el Espíritu Santo. Los tres se reunieron. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Es donde sale la pregunta, donde Isaías, Isaías escribe como profeta, escribe donde Dios dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y cuando Isaías dice, envíame aquí, Señor, envíame a mí, eso es una ley de doble referencia donde el verbo responde, Señor, envíame a mí, aquí, envíame a mí. Pero antes del verbo venir a la tierra a tomar la figura de lo que llaman el teantropos, que es el Dios hombre, tenía primero que darle a Dios condiciones, que vamos a hablar de las condiciones del verbo, que eso tiene que ver con la humillación del verbo. Pero vamos a tomar otra vez acá lo que te venimos enseñando. Señores, Dios, hay una reunión, y la reunión consiste en que uno de los tres tiene que hacerse hombre. Uno de los tres tiene que ir a la tierra. Uno de los tres tiene que llegar, tiene que formar la figura del postrer Adán. Nace Jesús nace por causa de la humillación del verbo, está en el vientre de María, nace, se desarrolla normal. Una de las cosas que creo que es el tópico, le toca al pastor Andrés, con el permiso pastor, tocar un poquitico eso. Una de las cosas normal que usted tiene que entender es que Jesús era omnisciente, pero nunca operó en la omnisciencia, era omnipotente, nunca operó en la omnipotencia, y era omnipresente y nunca operó en la omnipresencia. Nunca Jesús operó en esas tres cualidades. Operó perfectamente como un hombre. Esa es la figura del postrer Adán. ¿Qué pasa? Que cuando el diablo viene a tentar a Jesús, Jesús entra en lo que llaman un estado probatorio, que fue en el estado probatorio que entró Adán. Si en el momento que Adán entra en el estado probatorio, le dice al diablo, diablo, yo no voy a comer de ese fruto. No, porque está sabroso, no. Que tiene sal, echarle lo que vos queráis, yo no voy a comer ese fruto, punto. En ese momento Dios emite juicio sobre el diablo, porque lo que Jesús pudo hacer e hizo es lo que Adán, es lo que Dios llamó a hacer a Adán, a condenar al diablo. O sea, la condena del diablo y la enviada al infierno estaba en el huerto del Edén, que el hombre no lo logró, entonces se logró fue en otro huerto que es Getsemaní. ¿Está acá la gente, pastorcita? ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, sí. ¿Qué pasa? Están como los comiendo, o sea, algo así que ni siquiera interrumpa usted, maestro. Sigue, ok. Escuche esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús fue tentado. La diferencia de esto es que Adán fue tentado, ¿cuántas? Una sola vez. Jesús fue tentado toda la vida. Porque fue tentado y dice que lo dejó por un lapso de tiempo y lo siguió tentando y tentando y tentando a través de las tres puertas que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son las tres puertas que usó con Adán, las tres puertas que usó con Jesús, las tres puertas que va a usar contigo. Con nosotros, punto. Y fue tentado hasta llegar al final de, usted sabe, de ir a la cruz. Y en la cruz del Calvario, presta atención, se dio lo que llaman el misterio del cambio. Porque Jesús cumple lo que se conoce como el Mesites, que es el mediador. Jesús cumple con lo que se llama el sumo pontífice, que la palabra sumo pontífice significa el gran puente. Sumo, gran pontífice, puente entre el abismo que había entre Dios y el hombre.
Y Jesús cumple con el papel de lo que llaman el vicario. El vicario es lo contrario del sicario. El sicario es el que quita la vida, el vicario es el que la entrega. Ese Jesús en la cruz del Calvario, allá en la cruz, Dios agarra todo el estado de pecado de la humanidad. Fíjate lo que le estoy contando para después regresarme y decirte, todo eso es posible porque el verbo se humilla. Porque Dios se humilla primero. O sea, Dios se humilla, el verbo se humilla, Cristo se humilla, y la gente por la cual ellos se humillaron, no se quieren humillar para aceptar el plan de salvación de Dios. Y Dios agarra todo tu estado de pecado y lo coloca sobre Jesús en la cruz. Pero agarra todo tu estado de justicia y la coloca sobre ti. Pero como lo que produce la vida es la justicia y lo que produce la muerte es el pecado, hubo el misterio del cambio. Dios agarra la muerte que estaba en ti y la pone sobre Jesús, y agarra la vida que estaba en Jesús y la pone sobre ti. De modo que tenemos un Jesús en la cruz del Calvario, como dice mi sobrina, matado, morido, muerto. Las dos muertes entraron en Jesús. Cuando Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén, el día que comieres del árbol ciertamente morirás. En el hebreo no dice así. El hebreo dice, el día que comieres del árbol muriendo morirás. O sea, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Porque lo que produjo la muerte en el hombre la muerte física fue la muerte espiritual. Si el hombre no muere espiritualmente, no muere físicamente. Ahora, maestro, ¿a qué usted se refiere cuando habla de muerte espiritual? De aniquilación de espíritu. No hay aniquilación de espíritu. Nadie puede morir en el sentido de aniquilación de espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno, viene de Dios. Sempiterno, viene de Dios. No tiene muerte, jamás. Aún los que se van para el infierno son sempiternos, van a estar eternamente condenados y son sempiternos. ¿Por qué? Porque el espíritu nunca muere. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de tanatos, de separación, donde se separa el ser que fue hecho a la imagen de Dios, que es la fuente. Todo lo que se sale de su fuente perece. Tú sacas el pez del agua, se muere. Sacas la planta de la tierra, se muere. Te separas de Dios, te mueres. ¿Aló? Oh, te mueres. ¿A qué Dios nos llama ahora? A volver a las aguas otra vez como el pez. A volver a la tierra como la planta. A volver a tu fuente como Dios. La vida de nuevo. ¿Cómo? Aceptando lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Aceptando de que fuimos aceptados en Él. Tomó todo tu pecado, lo puso sobre Él. Pero eso usted lo tiene que saber. Porque si usted no sabe eso, ¿cómo usted goza de la salvación? Si usted no sabe esto, ¿cómo usted predica la salvación real? ¿Por qué ofertamos un evangelio? Porque nosotros no sabemos lo que es salvación. Porque nosotros no sabemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque nosotros no sabemos el misterio del cambio. Por eso ofertamos una salvación. Ahora mismo, hoy es noche de salvación. Voy a contar 5 para que la gente pase. Ahora mismo llevo 4. Van para 3. Quedan 2. 2 y medio. 1 1/4, la mitad de 1/4, el cuarto de 1/4 de 1/4. Ahora mismo, ya se acabó el tiempo, pero hay prórroga. Hay prórroga. Por favor. Dios dice en el cielo, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esa gente? O sea, ellos no saben lo que es salvación. Cristo no es un Cristo para ofertarlo. A ti te conviene recibirlo. Ya la obra está hecha. ¿No? Ya la obra está hecha en la cruz del Calvario. Eso se hizo ya. No estás ofertando a Jesús nada. A ti te conviene. Se dio el misterio del cambio. La justicia de Dios pasó a ti. El pecado a Él. La vida a ti. La muerte a Él. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Dónde va a dar Jesús? Al infierno. ¿Dónde? Al infierno. Y Satanás tenía derechos de llevárselo al infierno. ¿Por qué? Porque murió en pecado. No porque hizo pecado, sino porque Dios puso el pecado de la humanidad sobre él. Pero es el pecado. Pecado es pecado. Una cosa es que te tires al barro y otra cosa es que te tiren al barro. Sea que te tires o que te lo tiren, te ensuciaste. Te ensuciaste. Cristo no se tiró al barro como Adán. A Cristo le tiraron barro. ¿Aló? Al tercer día
tiembla el infierno. Tiembla el infierno. Un demonio corre el diablo dice, ¿por qué tiembla el infierno? Vayan, averigüen, corran, vamos. Temblor en el infierno, vayan. Y cuando de pronto viene un demonio y dice, mira, este es Satanás, ¿qué pasó? Jesús de Nazaret está resucitando. ¿Qué? Se está levantando entre los muertos, eso es imposible. Murió en pecado, eso es imposible. Y el diablo corre por donde está Dios. Le dice, Dios, vengo a hablar con vos. Es un diablo maracucho, vengo a hablar con vos. Vengo a hablar con vos. Y dice, ajá, ¿qué vienes a hablar conmigo de Satanás? El que entra al cielo no sale. Amén. El que entra al cielo tampoco sale. Porque aquel que murió en pecado, porque él es el germen del pecado. Dios no juzgó en la cruz a un pecador, juzgó a un hombre lleno de pecado, que son dos cosas diferentes. El germen del pecado estaba en la cruz. ¿Por qué me lo levantas de los muertos? Dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte. O sea, la muerte no lo pudo sostener. El término suelto los dolores de la muerte indica, es como el efecto de la mujer cuando tiene dolores para parir, para que reluzca una nueva vida. Así lo que quiere decir, la muerte tuvo que soltar a Jesús para darle inicio a la vida. No lo pudo detener. La muerte parió a Jesús, lo tuvo que soltar. Entonces, ¿por qué lo vas a levantar de los muertos? Dime por qué. Él murió en pecado. Y Dios llama a Gabriel. Gabriel dice, Señor, tráeme el libro del récord de la vida de Jesús mientras estuvo en la tierra. ¿Sabe usted que todo ser humano tiene un libro donde sus cosas están escritas? Jesús también tenía que tener un libro. Jesús tenía cédula de identidad. Jesús fue censado. Como todo ser humano fue censado, tenía cédula, tenía parte de nacimiento, todo empadronado, fue todo. Jesús pasó por todo eso. Y cuando el diablo, el ángel Gabriel le entrega el libro a Jehová, Jehová se lo entrega al diablo. Búscame un pecado que él haya hecho y que esté escrito en ese libro y te lo dejo en el infierno. Y el diablo empezó a buscar por todas las hojas, por todas las páginas, y al final de la página encontró un letrero que dice, y no se halló pecado en él. ¡Aló! ¡A su nombre! Me lo vas a tener que entregar. Nace Jesús. Entonces, cuando Jesús pasa a ser eternamente inmortal. Porque Jesús era mortal e inmortal. Lo que Adán podía alcanzar, Jesús lo alcanzó. Eternamente inmortal. Por obra. Si me agarra, ¿por qué? Por obras. Para que tú pasases a ser eternamente inmortal sin obrar, solamente creyendo en Él. ¡Aló! Manera, eso todo. Nosotros somos eternamente inmortal en el sentido que se va a cumplir cuando venga la resurrección de los muertos. Cuando los muertos resuciten y nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, entonces nunca, dice, absorbida la muerte en victoria. Dice, absorbida la muerte en victoria. Y dice, cuando Pablo canta, hace un cántico de victoria, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Porque el texto original no dice sepulcro. El término es tanatos. Porque Jesús no tuvo lucha con el sepulcro es algo amoral. Jesús tuvo lucha fue con la muerte. El texto dice, ¿dónde está muerto tu victoria? ¿Dónde está muerto tu aguijón? Porque el aguijón, óigame, el aguijón del pecado es, de la muerte es el pecado y del pecado es la ley. Aguijón, autoridad. ¿Qué quiso decir Pablo? Lo que le da derecho legal a la muerte que se apodera de la raza humana es el pecado, y lo que le da derecho legal al pecado que se apodera de la raza humana es la transgresión de las leyes, de los mandamientos que nadie lo pudo cumplir. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que Cristo, cumpliendo la ley, venció el pecado, y venciendo el pecado venció la muerte. Alabanza a López, Señor. ¡A su nombre! ¡Yes! Pero eso se dio como, pastor, por la humillación del verbo. O sea, perdóneme, yo no quiero quitarle méritos a Jesús. Yo no quiero quitarle méritos a Jesús. Yo no quiero quitarle méritos al humano, al hombre que estuvo en la tierra. No quiero. Ese es el teantropos, Señor, el teantropos, el Dios hombre. No voy a quitarle méritos a Jesús. Pero eso no es posible, esto no se da. Si esto no se da, esto no es posible si el verbo no se humilla. Si el verbo en el cielo dice, yo no voy, ¿qué va a hacer Dios? No hay más verbo. Una reunión se hizo. Todo lo que el verbo y Jehová Dios hablaban, el Espíritu Santo tomaba nota. ¿Sabe usted eso?
Iba tomando nota. El escribiente, el Espíritu Santo, tomando nota. Ajá. Sigo hablando, tomando nota. Después que se hizo la reunión, asentado, sellado, caso cerrado. ¡Pam! Ya, listo. Entonces el Espíritu Santo agarró parte de lo que anotó y se lo dijo a Isaías. Agarró y se lo dijo a Jeremías. Agarró y se lo dijo a los profetas. Empezó el Espíritu Santo a repartir lo que se escribió arriba como el escribiente a todos los profetas. Entonces dice, por eso que ellos escribieron cosas que de antemano se habían dicho y se habían escrito. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Señores, pero no es como usted piensa, como yo pienso. Que al verbo le dieron un empujón del cielo. No quería ir, anda. Y el hermano estaba orillita, el Espíritu estaba empujando, corre. Y Jehová, dale. Y el Espíritu, ayúdame, que no quiere ir, anda. Y el verbo, no, yo no voy, no, yo no quiero ir. Y se cayó y vino el verbo y cayó en la tierra. Bueno, ¿qué más? Aquí tengo que venir para acá a largar el perero porque me empujaron del cielo. No, el verbo quiso venir. Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Alabanza al nombre del Señor. Wow. Mire. Ahora, ya llegamos hasta la mitad, ¿sí? Vamos a... Hay uno al principio para después llegar hasta la mitad. Otra vez. Dice así. Vamos a estudiar la persona del verbo. Dar una definición del verbo es como tratar de analizar a Dios mismo. Ya que el verbo es Dios. El tratar de explicar al verbo como Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. ¿Quién hizo al verbo? ¿Quién hizo al verbo? ¿Quién hizo a Dios? Un poeta le dijo a otro poeta, aunque parezca prodigio, preguntártelo no es preciso, decime quién hizo el mundo y quién hizo el que lo hizo. Y el profeta le responde, respuesta yo te daré, pero no de todas dos. Quien hizo el mundo fue Dios, quien hizo a Dios no lo sé. Porque Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho el mismo. ¿Aló? Ay. ¿Cómo hace Dios para hacerse si no está? Porque para hacerse no tiene que estar. Para hacerse no tiene que estar. Y para hacerse tiene que estar, porque ¿cómo puede alguien que no está hacer lo que no está? Tiene que estar para hacer lo que no está, para que lo que no está esté. ¿Aló? Pero Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho el mismo. ¡Pum! Ya está, ahí nació. ¿Quién hizo a Dios? Eso a mí no me interesa quién lo hizo. Ni siquiera cuando llegue al cielo y me lo va a... Mire, ni siquiera Dios se puede explicar cómo es Él. Hay una de las cosas que Dios no puede explicar, que Él no siquiera que Jehová, yo no sé, no me preguntes eso. Mamá, cámbiame el tema. ¿Quién hizo el verbo? Es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que el verbo viene de alguna parte. Y esta suposición te lleva a otra pregunta: ¿de qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar, ¿a qué huele el azul? El azul no está en las categorías de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, el verbo, como Dios, no está en la categoría de las cosas que son creadas y llegan a existir o son causadas. El verbo no tiene causa ni procedencia. No tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Presta atención. Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que, si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada,
Algo que tuvo que ver, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada, en su ser, del ser, hacer las cosas que existen. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es quien llamamos Dios Verbo. Por Él fueron hechas todas las cosas. En lo científico es imposible estudiar al Verbo. Él es abstracto, es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo, analizarlo por completo en forma absoluta, no lo podemos hacer. La teología, en todas sus extensiones, no ha podido dar un concepto preciso y conciso del Verbo como la segunda persona de la deidad, ya que en este aspecto existen muy poca información. Juan fue el único escritor que se refirió al Verbo a través de sus escritos, y como dato resaltante podemos señalar que solo 5 versículos de sus libros se refieren a este punto. Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1, Primera de Juan 5.7 y Apocalipsis 19.13. Son los únicos 5. Juan y más nadie habló del Verbo. Es tan difícil hablar del Verbo que Jesús dice, Pablo el apóstol dice que esto es un misterio. Dice, grande es el misterio de la deidad. El Verbo del Verbo se conoce que es Dios. Juan 1.1 forma parte de la creación. Juan 1.3, Hebreos 1.3, Salmo 33.6. ¿Se acuerda del Salmo 33.6 cuando dice, porque por Jehová, por el aliento de su boca y por su palabra fueron hechas las cosas? Ahí están los tres. Está Jehová, el aliento que es ruach del hebreo, neuma del griego, y está el dabar, la palabra dabar o logos, que es la palabra de logos, fueron hechas las cosas. Ese logos es el Verbo. ¿Ok? Sostiene y sustenta el universo. ¿Quién? La palabra, el Verbo, Colosenses 1.17. Es la segunda persona de la deidad desde el punto de vista teológico. No es porque está en la segunda parte es menos que Jehová. No es porque aparezca el Espíritu Santo en la tercera parte es menos que el Verbo y que Dios. No es eso, no aparece eso. No está hablando desde el punto de vista en cuanto a jerarquía. Forma parte de la encarnación según Juan 1.14. Como maestro forma parte de la encarnación. Debemos aclarar que el término verbo no aparece en los textos originales. El término que aparece es logos, traducido como palabra. Y esta acepción no está expresada en forma gramatical, sino como el contenido, pensamiento transmitido. Es decir, es la expresión de Dios siendo Dios mismo. El logos es la totalidad de Dios, del gran yo soy. Hablar del logos, hablar del verbo, es hablar de Dios mismo. Entramos ahora en la humillación, en la encarnación y humillación del Verbo. Según los escritos de Isaías 6.8 y Filipenses 2.5.8, en el trono de Dios, en el tercer cielo, hubo una conversación en la que se dieron algunos acuerdos. Preste mucha atención a esto, para que usted vea lo ético, los principios, cómo Dios es un Dios de principios. Vemos que durante esta conversación Jehová Dios puso ciertas condiciones que debían cumplir el Verbo para poder encarnar y hacerse manifiesto en la persona de Jesús. Él se ofrece. Pero cuando el Verbo dice, heme aquí Señor, envíame a mí, Dios le dice al Verbo, sentate y vamos a hablar. El Espíritu Santo anota, toma nota para que después no voy a decir que no fue así. La aceptación de estas condiciones por parte del Verbo está considerado como la alta crítica teológica, como una humillación de parte de Dios en el Verbo. En Filipenses se nos dice que el Verbo, antes de manifestarse en la persona de Jesús, se humilló y se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, haciéndose hombre. Pasemos a analizar el pasaje según Filipenses 2, 5, 10. Vamos a analizarlo, porque muchos de nosotros hemos leído este pasaje y se lo hemos adjudicado todo a Jesús. Resulta que Pablo en Filipenses me presenta la humillación del Verbo y después me presenta la humillación de Jesús. Las dos humillaciones me las presenta. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, del Verbo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ahí está el Verbo, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se está despojando? El Verbo, tomando forma de siervo. Para tomar forma de siervo tiene primero que ser el Verbo, hecho semejante a los
hombre. ¿De quién está hablando? Del verbo. Ahí está en la etapa de la transición. Fíjense cómo va pasando. La humillación del verbo para después caer en la humillación de Jesús. Y estando en la condición de hombre, ya entró en la condición de Jesús. Se humilló a sí mismo. ¿Quién se humilló a sí mismo? Jesús, porque ya el verbo se había humillado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si analizamos bien el pasaje antes mencionado y hacemos análisis a algunos términos, nos daremos cuenta que el dicho pasaje, Pablo presenta la humillación del verbo anterior a la de Jesús. El término también que aparece en el pasaje, óigame que estamos usando la gramática, no se le olvide de algo, hermano, por favor, prestame atención. No se le olvide a usted que el pastor Andrés Noguera, con mucho respeto lo digo, y con mucha modestia lo digo, no se le olvide a usted que el pastor Andrés Noguera y el maestro y José Briceño no somos simples predicadores. Nuestro mensaje, nosotros tratamos de cuidarnos de que nuestro mensaje sea aplicativo. Aplicar un mensaje es bueno, pero lo nuestro es enseñar, formar, presentar principios, formar a la gente para que tú te des cuenta que sí funcionan estas cosas, que sí funciona, que cuando pones en práctica lo que la palabra enseña, de lo que Dios nos ha iluminado, de lo que se ha revelado, de lo que está escrito, esto funciona. Puedes decir, wow, sí vale la pena ser creyente, sí vale la pena seguir a Dios. Y no tiene un evangelio tan apático, almático, cansado, que voy recogiendo para comprar a uno, no se le perdió el cacho, este fue que murió Petra, este es hereditario, este es transferible, ay, una quedadera todo el tiempo. Presta atención bien. Porque si a Pablo le funcionó, a Pedro le funcionó, a mí me ha funcionado, al pastor Andrés le ha funcionado, a usted también le va a funcionar. ¡Aló! No crean que somos los consentidos de Dios. Para nada, que esto cuesta. Pero estamos como los cazarrecompensas, ¿no? Buscando en la Biblia dónde están los principios. ¡Pim! Aquí hay uno. ¡Wow! Aquí hay un principio. Este es mío, este es para mí. Lo agarro, uso, Dios, Rambo, uso a Dios mío. Dios. Ahora mismo Rambo saca la bazuca. Esa es una lengua guerrera. Rambo saca la bazuca. Ok, escuche esto. Es un chiste para que le dé la puñalada que viene ahora de la palabra. Presta atención. El término también, que aparece en el pasaje para hacer referencia al sentir de Jesús concerniente a su estado de humillación, indica gramaticalmente que Jesús como hombre está haciendo exactamente lo que anteriormente alguien hizo. El término también. ¿Por qué lo sé yo, maestro? Mire lo que viene. El término también viene del griego kai, que indica similitud de actitud y de proceder. El pasaje en cuestión corrobora lo antes dicho. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oído. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término al cual siendo en forma de Dios se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero fíjese, lo que quiero es que usted me agarre esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a cambiar la frase. Porque una letra, mire, una letra, pastor, una letra daña una oración. Una letra daña una oración. Por eso que por ahí dice que el presidente, en ese tiempo era Caldera, en vez de darle un insulto a la persona, cambió una letra, la S por D, y fue un indulto. Entonces, una letra cambió toda la oración. Entonces, lo mismo pasa acá. Dice, haya pues en vosotros este sentir, oído, que hubo también en Cristo Jesús. Voy a poner también delante del Cristo, ¿sí? Vamos a colocarlo así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que también hubo en Cristo Jesús. O sea, si nosotros agarramos el término también y lo colocamos detrás del hubo,
y no lo dejamos delante, indica entonces que el que me está escribiendo, que es Pablo, se está refiriendo a que él también es aplicable a nosotros, no a Jesús, sino que nosotros hagamos exactamente lo que él hizo. Pero él también está detrás del hubo, indica entonces que me está diciendo que en nosotros tiene que ver el sentir que hubo en Jesús, porque en Jesús hubo un sentir que hubo en el verbo. O sea, nos amarra a los tres. Si no me entiendo, le pregunto al pastor Andrés. Óigame. Si continuamos nuestro análisis, nos daremos cuenta que el término el cual siendo en forma de Dios se refiere directamente al verbo, lo cual se puede corroborar al leer la continuación. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El término forma que aparece en el pasaje, viendo del griego morfe, que indica rasgos distintivos, especial o características de una persona que nadie más puede tener a excepción de alguien que sea Dios mismo. Dice en forma de Dios. Además, observemos que el término igual a Dios que aparece en el contexto indica y hace referencia a alguien que tiene la misma naturaleza de Dios, porque también es Dios. En el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, tomando en cuenta la ilación del pensamiento, se le atribuye el despojo y la humillación al verbo. A continuación citaremos el pasaje. Vamos a seguir porque si no podemos entrar en todas las condiciones que se dieron si no me agarran esto. Yo no estoy dando una base, yo no estoy dando un fundamento. El hombre agarró y subió ahí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Es el problema. ¿Ok? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está la transición. Tomando forma de siervo, siendo en forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, estando en la condición de hombre. Si analizamos bien el pasaje, nos podemos dar cuenta que el verbo vino en forma voluntaria, entrar en una condición en la que anteriormente no estaba. Esto es lo que Juan en el capítulo 1, verso 14 afirma. Juan expresa aquel verbo, óigame, aquel verbo se hizo carne. Vamos a repetirlo. Aquel verbo se hizo carne. Ey, Dios no lo hizo carne. Él se hizo. Él se hizo carne. Él. Una vez que el verbo se hace carne, nace la figura de Jesús. Entonces cuando Pablo presenta la humillación de Jesús posterior a la del verbo, citemos el pasaje, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose referencia al verbo y estando en la condición de hombre, haciendo referencia a Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a analizar en qué consiste la humillación del verbo. Vamos a ver. En el punto anterior, alegamos que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús, que es lo que indica el teantropos. Condiciones que no lo afectaron como Dios, a quien al verbo, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. 1. Según Primera de Reyes 8:27. Pastor, yo juzgaba a David. Y yo no podía entender cuando David dijo, ¿quién es el hombre para que Dios haga memoria de él? Anda, pelata, anda, bañate. ¿Cómo tú vas a decir eso, David? Y ahora lo entiendo. O sea, aquí, pastor, todo lo que el verbo hizo. O sea, sentate, hermano, sentate en el espejo de tu realidad y ponte a pensar lo que voy a decir ahora. Deme 10 minutos y nos vamos. Y lo que voy a decir ahora, y ponete a sentar, que sí vales tú la pena. Sí valió la pena el que Dios hiciera todo, el que el verbo hiciera todo esto por ti. Puso Dios en una balanza y pesó Dios qué valía más, si tú o la humillación del verbo.
Entonces cuando yo analizo todo esto me pregunto, ¿pero quién soy yo entonces? ¿Por qué, perdone usted, por qué soy la vergüenza de Dios y no soy la honra de Dios? ¿Se merece Dios el que yo viva la vida de pecado, la promiscuidad, la infidelidad? ¿Aló? El que no entienda y tome en cuenta lo que es el reino, de que fácilmente yo sea la persona que premedite y peque con alevosía, donde hago planes para pecar. Entonces cuando analizo esto y me doy cuenta que por causa de no entender estas cosas y de no honrar la humillación del verbo, de Dios en el verbo, y que en vez de estar en el terreno de Él, de humillarme como lo hizo Dios en el verbo, como lo hizo el verbo y como lo hizo Jesús, y entrar en su terreno y entrar en ese terreno, de seguir el estado de humildad, porque esto es una cadena que nos lleva. Dios se humilla en el verbo se humilla a Jesús para que nosotros nos humillemos, para que se establezca el reino. Entonces Dios mira a Cristo y le dice, con esa gente que nosotros contamos, también somos lavados por la sangre de Cristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero le están dando ellos valores a la humillación del verbo. No obstante eso, señores, no solamente a la humillación del verbo, porque lo que voy a decir del Señor, eso no lo afectó a Él como Dios, pero sí lo limitó como verbo, y eso es fuerte para Él. Y no solamente eso, sino que además de eso nosotros no apreciamos lo que pasó en la cruz del Calvario, lo que pasó en el Getsemaní, lo que pasó en la tortura, en el caminar, en el Gólgota, en el infierno. O sea, es así de fácil las cosas, que esto como que no costó. Mi abuelita decía, lo que no nos cuesta, hagámonos fiesta. A un pastor, a una persona, una persona le regalaron una camisa, pero el mismo día el pastor compró unas medias. Cuando llegó a su casa consiguió las medias y la camisa en el fondo de su casa, en el patio, tiradas en el suelo, y le dijo a la esposa que qué hacían esas medias allí. Y le dice a la esposa, no entiendo, también que está la camisa, pero la camisa me la regalaron, la media la compré. ¡Aló! Porque como fue un don, como fue por gracia, como nos regalaron estas cosas, como que no le damos aprecio a esto. Porque esto te lo regalaron. Porque a ti no te costó nada. Porque cuando tú me das una ofrenda a mí, o tú le das un diezmo al pastor, que lo voy a decir con un ejemplo muy claro, muy sano, porque conozco el motivo del pastor. En un supuesto negado, el que el pastor y yo le demos mal uso a lo que tú nos estás dando, chico, eso no es valorizar tus esfuerzos. Eso no es valorizar tu sudor, tu trabajo, tus trasnochos, tus amanecidas, tus paradas a las 5 o 4 de la mañana, porque en ese dinero va todo eso. En el dinero van a las 4 de la mañana que te levantaste, tus incomodidades, tu sudor, tus esfuerzos, tu abstenencia de muchas cosas, tus incomodidades de muchas cosas, tus enfermedades porque te enfermaste por trabajar, tu desgasto físico. Entonces, Él no está viendo eso, sino que el dinero que tú le das en un supuesto legado, Él y yo lo agarramos y lo botamos, nos lo baratamos. ¿Tú no ves cuánto cuesta eso? Una viejita le llegó a Jimmy Swaggart y le dijo, pastor, yo le traigo esta ofrenda de $8. Esta ofrenda, ¿y esta ofrenda de qué es esta ofrenda? Es una ofrenda que yo les quiero dar. ¿Y usted trabaja en qué, mi vieja? Yo trabajo limpiando pisos, puliendo pisos. Miren mis rodillas, encalladas. ¿Y usted por qué me está esta ofrenda? Dios me dijo que se la trajera. ¿Cuánto gana usted semanal? $8. ¿Y yo le dijo que me trajera los $8? Sí, Dios me dijo que se los trajera. ¿Como usted se los gana? ¿Le dijo a Dios que me los trajera? Sí, yo se los traigo. No, discúlpeme, no puedo recibir ese dinero. Ese es su problema, lo que usted haga con el dinero. Yo obedezco a Dios. Se lo dejó y se fue. Jimmy Swaggart agarró y se fue al hotel y dijo, Señor, estoy molesto contigo. Le dijo Dios, ¿por qué? Porque no es posible que sabiendo tú cómo se gana esa anciana la ofrenda, limpiando piso, arrastrándose como los animales, las rodillas encalladas, Señor, ensangrentadas, tú le vayas a decir que me dé la ofrenda a mí. Eso no está por ser injusto delante de tu parte. Le dijo Dios, bueno, pero más injusto eres tú, que ahora sabiendo cómo se lo gana le das un mal uso. ¿Aló? Porque ese es el trabajo de ellos. Así es la gracia, es un don que sin merecer. ¿Sabe qué es gracia?
cuando se te da lo que no merecías. ¿Sabe qué es misericordia? Cuando no se te dio lo que merecías. ¿Qué te merecías? El infierno. Dios tuvo misericordia por ti y no te lo dio. ¿Qué no te merecías? El cielo. Dios tuvo gracia y te lo entregó. ¡Aló! Oiga esto. Primera de Reyes 8:27. Segunda de Crónicas 6:18. Los cielos, pastor, mire esto, pastor, mire esto. Los cielos y los cielos de los cielos. Esto es para caer de rodillas. Esto es para humillarse, para alabarlo, para no pecar, para no tentar, para vivir una vida de comunión, de intimidad, de agrado, de alabarlo, de glorificarlo, de que nuestra adoración no se calle, no mengue en nuestros labios hacia Él. Los cielos, dice la Biblia, que los cielos de los cielos de los cielos, 3 veces cuenta esto, no sostiene la grandeza de Dios. No sostiene la grandeza de Dios, porque ni los cielos de los cielos de los cielos sostienen tu grandeza. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito, que tiene que ver con el espacio. La humillación del verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a morar en un embrión para estar en el vientre de una mujer, siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, según Salmo 1:39-16, que dice: mi embrión lo vieron tus ojos. 2. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres, según Juan 17:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Lo otro, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrompido por el pecado, según Juan 17:5, y de paso ver cómo su habitación va a dar al infierno, cómo el espíritu de un hombre con el cual se comunicaba que Jesús va a dar al infierno. Lo otro, siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición, según Lucas 1:39-42 y Gálatas 3:13. 3, lo otro, siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús, según Isaías 6:3 y segunda carta a los Corintios 5:21. Lo otro, siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y formar parte de un ser que es Jesús, que pasó por las muertes, tanto espiritual como física. Y el verbo, además de eso, quedarse 3 días en un cuerpo inerte. 3 días. Porque ¿sabe por qué el cuerpo de Jesús no vio corrupción? Porque el verbo se quedó en el cuerpo, en la tumba. La unión hipostática, que es la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, no le permitían al verbo salir del cuerpo de Jesús. No lo permitían, no podía salir de ese cuerpo. Y cuando Jesús va al infierno, baja el espíritu con el alma, pero el cuerpo se quedó y el verbo se quedó en el cuerpo. ¿Tú sabes lo que es el verbo ser la vida, de la vida, de la vida, de la vida? Estar 3 días en un cuerpo muerto. ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Por mí? ¿No los merecíamos? ¿Podemos entender estas verdades? Según Salmo 88:3-5, Hebreos 2:14, Apocalipsis 1:18. En Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Y lo último, el conjunto de la deidad. Oiga esto, mis hijos, oiga esto. El conjunto de la deidad, pastor, por los siglos de los siglos, de los siglos, de etcétera de siglos, siempre han permanecido juntos y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podían separar. Pero óigame esto, la muerte de Jesús no afectó al verbo en cuanto a la muerte misma, como decir que murió también.
pero sí lo afectó y lo limitó como Dios en cuanto a la unidad que había con Él, Dios y el Espíritu. Usted sabía que el Espíritu Santo moraba en Jesús. Eso usted lo sabe. Lo que usted no sabe, a lo mejor, y mi respeto, se lo sabía. Si no se acuerda, se lo voy a recordar, y si no lo sabe, se lo voy a enseñar. Es que cuando Dios pone el pecado sobre Él en la cruz, el Espíritu Santo tuvo que salir de Él. No podía el Espíritu quedarse en Jesús. Por eso es quien se va al infierno, es Jesús con el Espíritu. El Verbo se queda en el cuerpo, Dios en el cielo, y a quien Dios envía al infierno a buscar a Jesús es el Espíritu Santo, a levantarlo entre los muertos. ¿Usted oye bien eso? ¿Cómo hay un disgusto? No, pero sí hubo una separación. ¿Afectó a Dios la separación del Verbo? Sí, emocionalmente sí. No te crees que, porque si esto no afecta a Dios en lo emocional, porque Dios es un Dios que, yo soy indolente, a mí nada me duele, déjalo que se mueva, no importa que el Verbo se muera, que maten a Cristo, que le metan 44 clavos, eso a mí no me interesa. No, a Dios le dolió ver la muerte de su Hijo en la cruz, a Dios le dolió el que tenía que separarse el Verbo del que nunca lo hemos separado y por primera vez se van a separar. ¿Por quién? Por ti. ¿Por quién? Por mí. Ahora te pregunto y me voy. Te pregunto y me voy. Quedamos en cómo se dio la encarnación del Verbo, eso se lo da el pastor Andrés. Pero le pregunto y me voy, ¿sí valió la pena? ¿Sí valió la pena el que el Verbo se haya humillado por nosotros? Piense usted un poquito en eso. ¿Valió la pena? ¿Podrá Dios decirle a Cristo, entendieron el mensaje? ¿Entendieron la verdad? ¿Entendieron lo que es la humillación del Verbo? ¿Entendieron lo que es la verdad de estas cosas? Sí valió la pena. Solo usted. Porque a mí se me presentan todas las oportunidades del mundo como para fallar. Todas, en todas las áreas. Todas las áreas. Y siempre he aprendido, hermano, que cada vez que Satanás me presenta una tentación, es una oportunidad para reducir y deshonrar a Dios, o es una oportunidad para escalar y subir y honrar a mi Dios y deshonrar al diablo y mantenerlo en juicio. Aló. Pastor. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.